Estamos en el cierre del espacio del día de hoy compartiendo con ustedes un análisis de contexto sobre la realidad que vive el país en materia de salarios en el sector público con motivo del proyecto de ley que presenta el Gobierno de la República a los diputados para que se apruebe una ley que regule, que ordene la casa en materia de empleo público, en salarios, para que se creara un salario único del Estado, donde dicen los sindicalistas que esto es empobrecer al país en América Latina, que es la región más desigual del mundo, donde hay unos que son muy ricos y otros muy pobres, y en un país, licenciado Javier Gamboa Calderón, donde el principal problema económico que tenemos, aparte de las deudas públicas y privadas, del sector público, tanto externa como interna, es la desigualdad. En Costa Rica tenemos, según dice la CEPAL, uno de los principales problemas de desigualdad. Mientras hay gente muy rica, con mucho dinero, el grueso, la mayoría, la masa de la población es muy pobre. A eso yo le asumo también el hecho de que es un país donde la delincuencia ha crecido, la inseguridad crece, porque la gente donde ve que viven con tarjeta y que quiera pagar, algunos toman la lamentable decisión de o delinquir o prostituirse o ir a vender droga. Correcto. ¿Verdad? Pero sin embargo el gobierno dice que hay que regular salarios. Hablábamos hace un rato que en los países nórdicos, donde la inseguridad y la delincuencia disminuyó, es porque la tercera parte de la mano de obra de estos países es pública y prestan servicios sociales óptimos. Prácticamente podríamos decir que son países donde el Estado sostiene a la familia en general y el ciudadano solo se dedica a trabajar, a producir para el sector económico. No hay tiempo, ni hay espacio, ni hay razón para pensar en delincuencia. No, totalmente de acuerdo en esas apreciaciones que haces. Yo no coincido con que necesariamente una política de salarios públicos que pretenda tener salario único, por eso decía, vaya a generar pobreza, pero cuidado con el cómo lo vamos a hacer. No podemos, por ejemplo, tenemos que hacer diferenciaciones. Instituciones descentralizadas que están en el sector competitivo, no podemos desnudarlas con una política de salario único, porque entonces vamos a perder los funcionarios que tenemos ahí. Vea, hay algunas cosas interesantes que uno ha visto por ahí y que ha leído. Por ejemplo, hay en otros países están implementando políticas salariales que tienen que ver con la excelencia, que tienen que ver con la productividad y con la excelencia en el servicio que se presta como institución. Y entonces esto permite que no haya desequilibrios, dentro de esa institución, ni que esa institución represente un desequilibrio para el presupuesto del Estado. O sea, son mecanismos y alternativas que deberían de estarse valorando. Repito, yo estoy y he estado de acuerdo en que se ordene en materia salarial. Todas estas cosas se buscan, el espíritu de estas cosas es buscar mejoras, buscar eficiencia en la productividad, eficiencia en la inversión pública, pero que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque no es tan simple, no es tan... Y ya le explicaba que el origen de algunas cosas, de la dedicación exclusiva, ¿por qué es que se da? Porque había que sostener los empleados. Pero se ha dicho de parte de algunos jerarcas que hoy por hoy hay tantos empleados que no importan que los que estén se vayan. Bueno, que hay mucha gente haciendo fila para buscar trabajo. Bueno, es decir, yo creo que... Y vea usted... Cuando se crea el estatuto, del servicio civil, se crea para generar estabilidad laboral, generar especialización en el empleo público. Usted es abogado y es profesor universitario. Se crea para que la política no se meta dentro del empleo público. Se crea para que el ciudadano reciba un buen servicio. Pero pareciera que ahora esto no va a ser prioridad. Ahora no importa que la gente, si no les sirve, que se vayan. O que muchos jóvenes en el futuro digan, no, yo no voy a trabajar para la empresa pública porque ahí se paga muy mal. Es donde los sindicalistas hablan de precariedad en el empleo público. Por eso, es que, de nuevo,
no necesariamente reformas o una política de empleo público desde el punto de vista salarial vaya a generar eso. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado de cómo se hace. Vea, es que el problema aquí lo queremos disfrazar de otra cosa. Aquí el problema que tenemos básicamente, y se lo voy a ejemplarizar. Costa Rica, el gobierno de Costa Rica capta aproximadamente un 13% del PIB. Si nosotros vemos que de ese 13%, ya por ley, se establece que un 8% va para el sector de la educación, un 8%. Vemos también de que el 6% del presupuesto, no del PIB, del presupuesto nacional, es para el Poder Judicial. Eso significa que de ese 13%, aproximadamente un 10% ya está comprometido y que el gobierno le queda únicamente alrededor de un 3% para el desarrollo de infraestructura y políticas públicas. Entonces el problema es de captación, es un problema de recaudación. Y ve usted, por ejemplo, un país como Irlanda, que tiene un territorio parecido a Costa Rica, tiene aproximadamente 5 millones. Las diferencias que tenemos es que en lugar de los 10,000 y pico dólares per cápita anuales, ellos tienen como 100,000. Y la diferencia está en lo que capta, ¿verdad? En lo que capta. Es decir, ese porcentaje del Producto Interno Bruto, sí, en los países de la OCDE, mi querido amigo don Carlos, anda en el orden del 20 y tantos. Pero en Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica, usted sabe que los ricos no quieren pagar impuestos y no los pagan. Mire, Costa Rica, bueno, es que... Y por eso son regiones muy desiguales. Le voy a decir una cosa. Son regiones desiguales. Los únicos países que andan por debajo de ese porcentaje del PIB son, creo que, México y Panamá. Pero Panamá tiene el canal y México tiene petróleo. Es decir, nosotros andamos en... Es que ese es el problema. Porque cuando se intentó, ahora que se aprobó el plan fiscal, que faltan como 85 días para que esto entre en vigencia, usted vio cómo todos los diferentes sectores pegaban el brinco al cielo y decían, pero es que yo no puedo pagar más impuestos. Vamos a ver, ¿y por qué en estos países de la OCDE y en otros, y en países como de América Latina, por qué digamos, ese porcentaje del PIB es mucho mayor? Porque hay verdaderamente una renta global y una renta mundial, de verdad. Vea usted hace unos días en la prensa que el papá de Messi tuvo problemas en Argentina y lo iban a meter preso, no sé qué, o acusado. Bueno, porque existe de verdad una renta mundial. Se pone en práctica una renta Pero mundial. Que no se puede. Aquí, no, por eso. Entonces, vamos a ver. Yo no estoy en contra de que, y en esto quiero ser muy claro, muy enfático, de que se revisen las políticas públicas de salarios, todo. No, perfecto, que se ordene la casa. Pero ahí no está el frío, señores. El frío está en un problema de captación, el frío está en que, vamos a ver. Bueno, pero entonces usted concluye lo mismo que concluye Garbino Vargas, que eso es lo que hizo Garbino, que aquí el problema no está en cuánto es el costo para el Estado costarricense del empleo público, sino que el problema está en los intereses de las deudas interna y externa y en la captación del Estado, donde hay eficiencia. Yo de don Albino, yo la verdad que no sé qué dirá y no respeto lo que opine. Yo tengo mi propia opinión sobre este tema, pero es que estos son datos estadísticos que uno lee y son realidades. O sea, nosotros tenemos que mejorar realmente. Yo no digo, vamos a ver, el empleo público y el sector, o sea, se convierte en un lastre para el Estado. No porque sea grande, eso es un mito, es el promedio, ¿verdad? Se convierte en un lastre, no, es decir, hay algunos picos, como te decía yo, de salarios que son inaceptables, no porque en términos generales sean salarios... pero el gobierno dice que consume la mitad del presupuesto. Bueno, pero consume la mitad del presupuesto porque capta muy poco, ¿me explico? O sea que entonces, digámoslo en toda su verdadera dimensión, o enunciémoslo en toda su verdadera dimensión el problema. Ahora bien, esta discusión, así como usted lo plantea con la experiencia que usted tiene, se está dando en el país, porque ya se aprobó la ley de impuestos, buena o mala, dentro de 85 días empieza a funcionar. Sí.
Y se aprobó a golpe de tambor y con huelga incluida y con la fuerza pública tirada a la calle, que eso se dio mal, ¿verdad? Sí, claro. Ahora inclusive con amenaza de prácticamente desaparecer los sindicatos y de prohibir definitivamente las huelgas. Ese es otro tema que después podríamos analizar. ¿Está el país tomando el toro por los cuernos? ¿Está dando la discusión que tiene que darse o se está gobernando a golpe de tambor? Esto va porque va y lo tiro y lo pruebo a ver qué pasa. O sea, te voy a decir, y es una opinión muy personal. A mí me parece que yo estoy de acuerdo con que se revise la política pública salarial. Estoy de acuerdo con que se ajuste, no para generar miseria, ¿verdad? Ya te he dado datos de que hay cosas que más bien a tender a mejorar algunas cosas en la política pública salarial, que se estandaricen algunas cosas, eso estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a las anualidades, es decir, hay una disparidad con algunos sectores, como ya vimos, el sector de salud, cosas que deberían de corregirse, sobre todo para los que vienen. Pero en términos generales, y debo decirlo, no podemos achacarle al problema salarial del sector público los problemas fiscales que tenemos en el país, porque no es ni tan exageradamente grande, ni es tan cierto que ganan tanto dinero. Que se gasta mucho en pagar los salarios, pero por un problema de pobre captación fiscal que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que la solución, repito, ordenemos el tema de la política salarial pública, pero eso no nos va a solucionar el problema. Eso, es decir, el impacto, la ponderación que va a tener esa, digamos, arreglo salarial público va a ser mínimo en el problema fiscal. No va a pesar, si no va a pesar tanto como, y sino que empiecen a hablar de números, ¿verdad? Porque es que hablan... Bueno, sin embargo ya están hablando de números, están hablando que dentro de 10, 15, 20 años se van a ahorrar, yo qué sé, pero en la reforma... $1,000 millones. No solo con el problema del salario público, es que esto es un paquete, ¿verdad? Aquí viene la fusión de entidades, desaparecer otra, o sea, una cosa es la política salarial pública como tal, y otra cosa es la reforma integral. Pero usted nos empezó diciendo en el espacio de que si se reduce más el Estado costarricense, no vamos a tener un modelo de desarrollo como el que tienen Suecia, Noruega y Finlandia. No. Donde desaparecieron las cárceles porque no hay delincuencia, sí, porque se vive bien. No, lo que quiero decirte es que se vive como se debería vivir. No nos confundamos en que ese impacto que se habla, que proyectan, incluye entre sus componentes el tema de la política de salarios públicos, ¿verdad? Pero también hay otro tema de fusionar entidades, ¿verdad? La reforma estructural del Estado. Entonces todas esas cosas... Lo que han publicado los periódicos, ahí están las publicaciones, es que esto va a tener un impacto importante de ahorro dentro de 10, 15, 20 años en esos montos, solo con ordenar la casa con el tema de salarios públicos. Por lo menos así algunos medios lo han interpretado. Podría ser que lo interpreten mal y que incluya no quisiera ser negativo en ese sentido. Lo que sí tengo, porque yo sí no, y le soy muy honesto con los televidentes, no he estado manejando o no el tema digamos, de la proyección, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, el impacto que pueda tener. He estado más metido ahorita en el análisis de lo que significa el sector público, o sea, de las realidades que tenemos, de que no pensemos de que un educador gana muchísimo, no porque su salario base sea muy alto, no, es que en lugar de 30 da 45 lecciones, bueno, es que eso es otra cosa, ¿verdad? Y cosas de ese tipo, y entender cómo se ha compuesto el salario del funcionario público. O sea, hemos cometido un error histórico de no incrementar a la base, sino inventarse pluses salariales que cada vez que yo subo la base, pues me va subiendo lo otro. O sea, hemos creado algo insostenible, ¿verdad? Y que, bueno, hay ejemplos. Como el sector salud, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, yo, no, la verdad, sobre este tema antes me estresaba, hasta me enojaba y la verdad es que ya me tranquilicé. Por mí que aprueben lo que quieran, ¿verdad? Sí. Ahí seguirá la delincuencia subiendo, la inseguridad, y cuando pregunten por qué, bueno, pues ahí están las razones. Yo creo que también
bueno, pues sin cacao no hay chocolate, pues si los países desarrollados permiten que estas cosas pasen en países como el nuestro, ha de ser porque no quieren que los sigan visitando. Sin plata, si usted no puede ganarse para viajar al exterior, pero algún día hay que pagar. Claro, la situación ¿verdad? Y perdón, si quieren seguir viendo que no les compre carros y que les compren pantallas y computadores, pues si es sin plata no se compran, y está, y se compran los celulares, y los vemos el tiempo de antes, como en Cuba, ¿verdad? Eso es lo que quieren. Llevarnos a una Cuba, a Venezuela, pues no importa, ya yo no me estreso, ¿para qué huelgas y para qué esto y lo otro? Sí hay que informar, me parece, ¿verdad? Sí hay que informar, sí hay que analizar, sí hay que advertir, para que pues digan, pues que tampoco nunca nos dijeron nada, nunca, ¿verdad? Yo coincido con usted en algo, licenciado Javier Gamboa Calderón, las cosas hay que analizarlas objetivamente, científicamente, hay que investigar, hay que discutir, hay que hacer análisis profundos y hay que ver las diferentes caras de la moneda y escuchar a los distintos sectores. Ahora, sí coincido en algo con el gobierno, sí hay que tomar una decisión, porque no podemos seguir pateando la bola. O sea, en el pasado también reconozcamos que muchos hablaron de esto, pero ahí no pasaron. Hay que estudiaron, pero los estudios no pasaron, ¿verdad? O sea, yo ahí sí al gobierno sí le doy un voto de apoyo y de confianza, en el sentido que por lo menos lo intenta. Tal vez de forma atropellada, tal vez sin mayor discusión, tal vez como para tiro la bola a la cancha, pateo para adelante, a ver qué ocurre, si alguien la agarró y metió el gol o no. Yo creo que es importante, y yo aplaudo toda iniciativa de ordenar la casa, hay que ordenarla. Sí. Yo lo único que hago un llamado es que hagámoslo con cuidado, sí, sobre todo en temas tan sensibles como la política pública de salarios. ¿Por qué? Porque hay mucho mito ahí alrededor, y que no es cierto del todo. Entonces, eso es un respetuoso llamado para que tengamos esa cautela, nada más, pero que sí, que ahora, y que debemos trabajar hacia lo que es realmente mejorar la captación de este país, porque ahí no estaríamos discutiendo. Eso es lo difícil, ¿verdad? Porque concluyo con esto, miren, no crean ustedes que la seguridad de un país se resuelve con un ejército, ni con helicópteros, ni con aviones, ni con un policía para cada ciudadano. En el mundo ya se demostró, los países que tienen los mejores ejércitos del mundo no son los más seguros. Ni lo es Rusia, ni lo es Estados Unidos, ni lo es China. Los más seguros, donde prácticamente la delincuencia es cero, son aquellos países donde tienen un mejor modelo de desarrollo social. La decisión es suya. Muchas gracias, licenciado. A usted las gracias. Un gusto tenerlo por acá, gracias por recibirnos y esperamos que nos siga recibiendo, porque esto hay que desmenuzarlo, ¿verdad? Sí, es un tema que hay que analizar poquito a poco, con paciencia y con tranquilidad. Y un placer compartir con los televidentes y Así los radioescuchas. Y gracias a ustedes por su compañía. Espero que el programa les haya servido para formarse una opinión, un criterio sobre este tema que tiene que ver con su salario, el de sus parientes, el de sus vecinos, el del resto de la ciudadanía, tanto en el sector público, que tendrá indirectamente también un efecto rebote en el sector privado. Buenas noches, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país, en compañía de los periodistas Carlos Garro, Ana Vega y sus invitados. Su cita es todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche, por su canal, Canal 54 y la 1360 AM, en este espacio informativo donde su opinión vale. Te esperamos. Buenas noches.